Le agradecemos mucho esta charla tan interesante que nos ha dado el profesor Chossudovsky. Vamos a pasar entonces a la segunda parte de esta exposición y es la que se refiere a preguntas, respuestas del profesor, comentarios que quieran ustedes hacer. Entonces, tenemos a partir de este momento tribuna libre para la comunicación con el profesor Chossudovsky. Adelante, ¿alguna pregunta, intervención, comentario? Con base en un texto que leímos, que usted escribió, usted apunta que, lo voy a citar, China está validando un cambio a nivel superior del socialismo de mercado, avanzando en la construcción de una economía con una capacidad superior de proyección de su desarrollo. Con base en eso, yo quisiera preguntarle, ¿qué tanto usted cree que representa el socialismo de mercado una alternativa al neoliberalismo como modelo de desarrollo? O digamos que solo es una variante que en el fondo busca cumplir y revivir uno de los preceptos más importantes del capitalismo, que es la acumulación del capital. Mira, yo no escribí ese texto, no sé de quién lo tomó. No, China okay. es un país capitalista. De acuerdo. Yo escribí un libro sobre ese tema que fue publicado en los fines de los años 80. Es un país capitalista. Okay. Y con otros mecanismos y tal. Yo no sé de dónde ha tomado esa citación, pero posiblemente es otro autor de Global Research. Yo nunca escribí esto. Yo no, ellos se proclaman socialistas, pero no lo son. Okay. Eso es un elemento importante en el debate, pero es evidente. Yo conozco China desde más de 30 años, ¿no? Desde los años 80 y puedo decir con toda seguridad, ahora es un país capitalista. Es el enfrentamiento entre dos bloques capitalistas. Hay que entender esto. Para darle un ejemplo del capitalismo en China, bueno, la Comuna Popular fue bueno, será en el año 83 en la Constitución. Y ahora en China, datos de hace 2 años, hay 280 millones de migrantes internos que no tienen derecho de residencia en las grandes ciudades y van a las fábricas, es mano de obra barata, hecho en China. Hay no creo que quiero entrar en ese debate, pero eso no es esa cuestión. Hay mucha gente que piensa, incluso gente de izquierda, que China es socialista, que para mí no es válido. Simplemente no es válido porque ni siquiera han hecho el trabajo empírico para analizar las relaciones entre los ricos y los pobres en China. Y la mano de obra barata y tal, ¿no? Pero sí puedo decir que en cuanto a un país capitalista, y voy a China con frecuencia, es un país capitalista muy exitosa, capitalismo real, infraestructura, obras de transporte y todo. Y por lo tanto, eso es también un enfrentamiento en particular, entre Estados Unidos y China. Ok, perfecto, profesor.
Sí, Ok, sí. profesor, Sí, muchas gracias por su atención en darnos esta plática. Yo estoy de acuerdo con usted en esto de demandar la verdad, ya que, bueno, en este caso tuve la oportunidad de estar en España en noviembre, diciembre y enero, regresé en febrero, y bueno, yo me di cuenta que el virus se mencionaba mucho por internet en China, pero realmente en los demás países no se hacía nada. Mi desconcertación es como usted acaba de mencionar al principio, que porque hasta el 7 de enero se da a conocer el virus y hasta el 2024, perdón, hasta en enero, perdón, empiezan a hacerse la pandemia ya más mundial. Yo veo que estoy en enero todavía en España, en Madrid, y no pasa nada, no hay enfermedad, la gente está normalmente trabajando y llego aquí en febrero y explota esto de la pandemia y pues la verdad es que mucha gente no creemos tampoco en este virus, ¿no? Realmente nos han atacado bastante, como usted dice, por los medios de radio, televisión, el internet. Pero ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos o qué pasaría si no hacemos caso ante estas circunstancias de que nos piden el cubrebocas, de que nos piden la limpieza de las manos, todas estas cosas que comúnmente un lavado de manos desde que somos chiquitos, nuestros padres nos inculcan a lavarnos las manos ante toda situación. Ahora, el cubrebocas sabemos perfectamente muchos que tampoco es tiene una funcionalidad de que te proteja o que protejas, y como usted bien lo dice, cambian siempre las cosas. Nos dicen primero que si tú no tienes ningún síntoma, tú eres, ¿cómo se llama esta palabra? No tienes, eres asintomático y puedes contagiarlo, pero si lo tienes, o sea, son cosas que traemos en la cabeza. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos ante todas estas mentiras? ¿Cómo podemos protestar de una forma en que no hagamos caso a estas instrucciones que nos piden? Yo veo que mucha gente sigue trabajando en las empresas particulares, la gente sale a las oficinas o bien en este caso dentro de casa, ¿no? El gobierno es el que realmente tiene a sus trabajadores en su casa y les sigue pagando su sueldo íntegro, con vales y con todo, y desgraciadamente a muchos de nosotros en empresas particulares nos cortan el sueldo, nos descansan o desgraciadamente hasta nos corren. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, los que no creemos que realmente exista este virus a ese grado? Mira, yo creo lo que es importante es de enfocar el hecho que es una mentira. Todas las medidas que se está, bueno, hay medidas de salud pública que son necesarias, lavarse las manos, pero digamos, las principales medidas serán la economía, tener la máscara y la distancia social con todas sus consecuencias sobre relaciones familiares, matrimonios, enamorados que no pueden encontrarse y todo, que son medidas totalmente basadas en mentiras, totalmente. Y esta, digamos, la decisión no viene necesariamente de su gobierno. Su gobierno tiene responsabilidad porque acepta las mentiras y hay dinero ahí. Eso viene de entidades financieras muy poderosas. Eso es un componente del imperialismo y es una manera de llevar una concentración de la riqueza y por mecanismos de desestabilización económica y social. Entonces, yo creo la cuestión más fundamental es decir, ¿cómo es que el gobierno nos impone estas medidas cuando esta
ese COVID-19 es semejante a la gripa estacionaria y lo tenemos a cada año y nadie dice que, bueno, es peligroso. Y yo lo estoy diciendo porque yo tengo los documentos oficiales que lo dicen, ¿no? Entonces ellos no pueden decir que no es. Ellos mismos lo dicen. ¿Sí? La OMS tiene una definición y dice, es una enfermedad respiratoria que no es grave por la mayoría de la gente y algunas complicaciones para gente de mayor edad y tal. Lo dice, usted averigua la definición. Pero bueno, consulta la prensa corporativa y dice, se mueren, hay muertos en la calle y todo. No, y no están ahí para asegurar a la población que eso no es una enfermedad grave. Hay otras enfermedades graves en América Latina y bueno, mucho más grave que esto. Pero la campaña de miedo está basado en propaganda y la manera de enfrentar esto es por una documentación. La verdad es un instrumento muy importante. Y el análisis independiente está en cierta forma prohibida, ¿no? Yo escribí un texto sobre la manera que es financiamiento de investigaciones sobre análisis de las personas que rechazan la versión oficial. ¿Okay? Dice que la versión, si no aceptas las instrucciones del gobierno por la máscara, distancia social y tal, tú eres un psicópata antisocial. Lo dices claramente, lo dicen, ¿no? Y además que ahora hay médicos que han dicho, bueno, eso son tonterías, eso no es válido. Pero no es necesario ser médico para leer los datos, ¿no? Yo mencioné que a nivel mundial, el 21 de febrero había 421 casos. Esos son datos de la OMS. Bueno, oficialmente eran 1073, pero 600 estaban en un barco. Bueno, no es representativo desde el punto de vista del análisis estadístico. 421 casos. ¿Cuántos casos de cólera, lo que sea, ¿no? De enfermedades graves en los países en desarrollo y nadie no. Y ahora hay los casos de polio en África que son debido a la vacuna. Ahora bien, la vacuna, las grandes empresas farmacéuticas van a hacer mucho dinero, de tal forma que ellos están presionando para mantener ese consenso, esa versión oficial de los eventos. Y desgraciadamente hay sectores progresistas en nuestras sociedades que dicen que son de izquierdas y no entienden que esa crisis económica mundial, primero, no es nada que ver con mecanismos de mercado, es consecuencia de un proceso decisional a muy alto nivel, es un ajuste global. Y además, los arquitectos que se habían expresado en octubre, ¿no es cierto?, del año pasado, son los mismos que ahora están hablando de la manera que vamos a normalizar, y lo llaman en inglés, se dice the Great Reset. ¿Cómo se dice? Se va a reanudar a cero. Vamos a empezar de nuevo. Pero mientras tanto, su motivo fundamental es parte de las tendencias
de la historia de la economía capitalista desde el comienzo del siglo XIX, la concentración de ingresos de capital, de propiedad, y la pequeña mediana empresa se va a destruir, sector informal destruido, en la mayoría hambre en distintos países, y nos dice que eso es para salvar vidas. No, eso es mentira. Es mentira. Bueno, la cuestión es que va a decir a los complotistas, ¿no? Pero digamos, tú tomas sus propias informaciones y dice, no, el test PCR no vale nada. El test PCR, a mí me tomó varios meses para entender la lógica. El PCR vale, pero no es para identificar y detectar un virus. ¿Ok? Entonces, si no pueden detectarlo, tampoco pueden decir COVID-19 está la causa de un test positivo. Y ahora los médicos, hay 2,000 médicos en Alemania y ellos están hablando de PCR positivo, que es el concepto. PCR positivo podría ser cualquier cosa. Bueno, enfermedad, bueno, podría ser resfriada, corona B, la misma familia, podría ser gripe estacionaria, y hay tantas evidencias de manipulación de la información. En Estados Unidos han introducido en el certificado, en los criterios de certificado de mortalidad, que el COVID-19 tiene que ser elegido como causa de mortalidad. En inglés dice more often than not. Es decir, más frecuente que no, ¿no? Está ahí diciendo a los especialistas de salud de seguir criterios que son completamente contradictorias. Y como decía, incluso de fuente oficial, la mortalidad asignada a COVID-19 corresponde a 6% de lo que era antes que se cambiaron los criterios. ¿No es cierto? Bueno, dice un 90% de error, porque puede morir de otra cosa. Y además, como no se puede identificar el virus, no se puede identificar tampoco la enfermedad. Entonces, un juego de cifras muy que hay que estudiarlo, y hay que decir, y hay que enfrentar los que deciden. Bueno, los que deciden en su gobierno, las instrucciones vienen de Nueva York o Washington, y corresponden a entidades del capitalismo global. Y eso ya es comprobado. Es nada. Ellos ni siquiera ellos no están escondiendo sus acciones de ninguna manera. De ninguna manera. En Estados Unidos, Joe Biden, su campaña electoral está hecho él dice, no, hay que mantener la economía cerrada para salvar vidas. ¿Qué tontería es esto? Él dice, es el virus que está creando desempleo. Por favor. Yo creo que cualquier estudiante en medicina o en economía o en sociología puede entender la causalidad. La causalidad de desempleo en México es debido a medidas tomadas por su gobierno y por instrucciones ya por los acreedores
y eso es lo que lleva a la pobreza. Entonces, yo creo que hay que enfrentar estas interpretaciones, hay que enfrentar también la propaganda. Bien. Muchas gracias. Muy bien, Michelle. A ver, yo creo que ya no tenemos que hacer ninguna interrupción, afortunadamente. Se juntó con la otra reserva que habíamos hecho y entonces nos seguimos. Por aquí nos había pedido la palabra Nancy, después Leti y después Raúl Quintana. Y después, entonces empezamos con Nancy, por favor. Nancy, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias. Bueno, mi pregunta es más que nada una postura. Como Voz bien más alta, usted lo Leti. dice, Más como alto, bien por usted- favor. ok. ¿Sí me escucha ahí bien? Sí, escucha. ¿Sí? Ok, gracias, perdón. Como decía así anteriormente, coincido con usted en el aspecto de que dice que no todas las medidas sanitarias se pueden generalizar a los países, por ejemplo, de Nigeria, que es un país pues empobrecido que empezó a tener problemas de hacinamiento debido a que la mayoría de su población vive al día, ¿no? Entonces, lo que hicieron ahí es levantar el confinamiento únicamente por 36 días, a diferencia de los demás países, que incluso en América Latina o en nuestro país hemos tenido ya 5 meses, 4 meses de confinamiento. Entonces, hay un hecho, no sé si decirlo, histórico, que en Nigeria no se han demostrado, o más bien no se han reportado una mayor cantidad de muertos y de contagios. Por ejemplo, las cifras que acabo de examinar ahorita, que por ejemplo, Nigeria está reportando un acumulado total de 59.583 casos, de los cuales 1.113 han sido defunciones. En comparación, por ejemplo, de no sé, Estados Unidos, que ahorita lleva un acumulado de 7.5 millones de contagios confirmados. Entonces, la cuestión es saber por qué un país empobrecido como en Nigeria, no sé si ha sido porque la población, a lo mejor debido a la calidad de vida que llevan, y no sé si sea el cuerpo rudo que mantienen, sus defensas fuertes, o realmente ha sido como ocultar, ¿no?, la verdad de las estadísticas que van más allá Sí. en el sistema. Gracias. Mira, como hay varias preguntas, voy a responder de manera un poco más breve. Yo creo que la situación de estimación y de test en Nigeria es muy distinto de lo que podía ser en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay una campaña política para que, y la campaña de miedo también está ahí, para que la gente se va haciendo colas, ¿no es cierto?, para que hacen el test. Y esto es una manera para las autoridades de hacer aumentar los llamados casos confirmados. Y como mencioné, no son casos confirmados, son simplemente COVID, disculpe, son PCR positivos. Y además, millones de personas se van a hacer el test. ¿Ok? Yo tengo amigos y, yo tengo algo en la garganta, voy a hacer el test. No sé. Y, entonces, y ellos dicen, hay que aumentar haciendo el test cada día, ¿no? Y esto es la situación en la mayoría de los países llamados desarrollados. En países como Nigeria, la colección de información por los tests es mucho más limitado.
Yo creo que eso es la razón. Pero por otro lado, hay que preguntarse realmente qué es esa enfermedad. Si las características son parecidas. Al comienzo se habla de neumonía y de infección de las vías respiratorias, pero en realidad esos son semejantes, como se dice, a otras enfermedades, ¿no es cierto? Pero yo creo que la cuestión de las cifras desde el comienzo tiene que ser enfocadas porque son mentirosas esas cifras. ¿Okay? Entonces, comparar mentiras ahí, mentiras allá en distintos países no tiene sentido. No, realmente no tiene sentido. Y yo creo que si veamos la situación en Nigeria, es un país que conozco bien, hay casos mucho más graves de salud allá y a su vez el confinamiento en África ha llevado a una situación de empobrecimiento que es tremenda, ¿no? Ahí hay que distinguir entre un proceso de empobrecimiento que ya está, ¿no? Y la transición es hacia una situación de total destrucción de la vida humana. Yo lo veo en la India, ¿no? La gente empobrecida ya que está trabajando en el sector informal en Mumbai y ahora no tiene empleo y se van caminando a su pueblo sin el dinero para transporte y algunos mueren en el camino. Esto es la realidad y es por lo tanto cuando el equipo de abogados dice que es un crimen en contra de la humanidad, sí creo eso es cierto. Yo no llego a esa conclusión al comienzo, pero ahora sí creo que sí. Y en su país es cierto también. Ustedes van a ver la caída del nivel de vida y una vez que se va a normalizar todos los programas de apoyo del gobierno van a ser bajo bajo la supervisión de los acreedores, tanto del Estado como del sector público. Mientras tanto, el crimen organizado crece, alcoholismo, enfermedades ligadas a la droga y todo. Eso es la realidad. Y hay que destacarlo y hay realmente que enfrentar las mentiras detrás de ese. Yo sé que no es fácil, pero a su vez hay que tener respeto para cada uno tiene su percepción y no hay que, ustedes tienen que llegar a entender la realidad examinando lo que es verdad, los hechos, los conceptos científicos y tal. Bueno, segunda pregunta. A ver, ¿sigue Leti? Sí, maestro. Hola, buenos días. No sé si me escuchen. Sí, muy bien. Sí. Ok. Mire, antes que nada, bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias al profesor por compartirnos algo que efectivamente yo considero que todos los que estamos aquí en el diplomado estamos de acuerdo con él en su escrito del coronavirus, de dónde vino, porque efectivamente lo que esta pandemia ha provocado es una ruptura social, una infiltración de transgénicos en donde solamente las transnacionales farmacéuticas son las que se van a beneficiar obteniendo recursos
y recursos innecesarios porque nos venden guantes, gel, cubrebocas, respiradores, ¿no? Es increíble en el texto que expone el profesor que efectivamente allá en Estados Unidos den esas cantidades por paciente, ¿no? Pues así considero que aquí en México se ha desatado más la violencia, ¿no? Esta ruptura social que ha hecho, pues que es una lucha política, económica y social, porque mientras otros efectivamente desde el principio, utilizando el método de racionalidad, creemos que efectivamente fue creada este virus para beneficio de algunos pocos, no se ha podido o no se puede, por ejemplo, nosotros cómo debatir, porque las autoridades, el propio gobierno se presta. Yo recuerdo que a inicios este gobierno de nuestro actual presidente no quiso como cerrar y todo el mundo lo criticó y todo el mundo dijo, no, es que está mal, lo que quiere es que mueran muchas personas. Sin en cambio, yo creo que lo que más ha hecho daño es la campaña, como dice el profesor, de miedo, de estar todo el tiempo en televisión, en redes sociales, sacando cantidades exorbitantes de muertos. Tan solo en mi propia comunidad, mucha gente murió, pero murió más de miedo, porque ninguno fue detectado como tal que si tuviera el COVID, pero ya la gente es súper asustada. Entonces yo considero que el bloque de la OMS, la UNICEF y el Banco Mundial, pues están tramando algo muchísimo más allá. Por eso mismo quieren que cierren la economía. Sin embargo, creo que cada uno de nosotros, dentro de nuestras familias, pues platicarlo, porque yo hablaba al principio de una ruptura social, porque hasta en la propia familia, o sea, hay familia que digo, yo tengo que respetarla, que se cree todo lo que le dice la televisión y que yo, sin embargo, cuido a mi familia y digo, no vamos a dejar que entre esta campaña de miedo, no aquí en mi familia. Gracias. Mira, sí, yo comparto su entendimiento, su análisis. Es cierto que hay intereses económicos muy poderosos detrás de este proyecto de desestabilización de la economía mundial. Las empresas farmacéuticas ya, incluso antes de la decisión de la OMS, estaban desarrollando la vacuna. Y ahí estamos hablando de miles de millones de dólares. Es de gran escala. Parecido a la que en el año 2009, el H1N1, ¿no? ¿Cómo se llama? La gripe porcina. Y descubrimos que era una falsedad. Hay semejanzas, pero hay otro elemento en la económico que es fundamental. Es que las empresas en bancarrota o que están en un proceso de quiebra, como es el caso de Aeroméxico, ¿quién lo va a salvar? Son estos grupos financieros que tienen mucho dinero y no van a, muchas veces porque hay mecanismos de endeudamiento y de préstamo, no van a pagar para estas empresas en bancarrota. Lo van a recibir gratis. Van a decir, bueno, está Aeroméxico, está en bancarrota, vamos a asegurar la transición. Yo vi casos de esto en distintos países donde las entidades muy poderosas pueden tomar posesión de entidades corporativas a un precio negativo. Pero es cierto que todo lo que quiebra grandes empresas va a ser recuperado. En ese momento, el principal fuente de financiamiento de la OMS es la Fundación Gates.
Estados Unidos ha cortado su apoyo. El segundo es Gates, entidad privada. Y ellos también están controlando distintas entidades de Naciones Unidas. Es cierto, Fondo Monetario, Banco Mundial son entidades controladas por Wall Street, ¿no? por las grandes entidades financieras. De tal forma, hay que plantear esa relación entre el capital financiero por un lado y el capitalismo real por otro lado. El capitalismo real es el paisaje económico de nuestros países, ¿no? Son empresas, son producción a distintos niveles, a nivel local, regional, informal. Pero esto está en quiebra. Y cuando ellos dicen, yo no sé la palabra en español, el reset, ¿no? Empieza de nuevo, ¿no? Ellos están pensando ahora a un escenario de toma de posesión de la riqueza real de los países. Esto ya estaba inscrito en los planes del Fondo Monetario Banco Mundial desde años, pero ahí lo están haciendo con otra imagen. Es una continuación del modelo neoliberal y van a llegar diciendo, vamos a invertir en el capitalismo verde. En realidad, el capitalismo verde está controlado por la Rockefeller desde los años 80. Entonces hay que entender en cuanto a México, donde hay empresas grandes, ¿no? Muchos de estos van a ser comprados para poco dinero. Realmente. Yo vi en Corea del Sur la segunda banca del país en el año 96, cuando había la crisis asiática, llegaron y lo compraron a un precio negativo. Es decir, pagaron $400 millones y recibieron en apoyos del Estado, donaciones del Estado coreano de $1.000 millones, más o menos, ¿no? En realidad era un precio negativo y creo que esto veamos, las líneas aéreas van a ser tomadas inmediatamente. Algunas quiebran y otras lo van a salvar y lo van y lo van a tener como propiedad. Entonces hay también una cuestión de soberanía nacional. Esto para mí es también una etapa en el desarrollo del imperialismo, porque esa riqueza está muy concentrada, particularmente en Estados Unidos, en Europa, grandes bancos, los Rothschild, JP Morgan Chase, Rockefeller, Gates y tal. Muy bien, Michelle. Raúl Quintana tenía una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hola, Raúl. Muchas gracias, profesor. Yo tengo, después de escucharlo y de haber leído un poco sobre usted, profesor, en el post-COVID, ¿nos tendrán controlados de una manera más rígida por medio de vacunas o guerras biológicas, considerando que este exterminio se debe a quitar a toda la clase que no está económicamente activa? ¿Y por qué los Estados Unidos el mes pasado han aprobado liberar más de 750 millones de mosquitos genéticamente modificados, según ellos, para que esos mismos mosquitos puedan matar a aquellos que llevan el Zika o el dengue? ¿Qué significa esto? ¿Una guerra también de exterminio y de enfrentamiento hacia las grandes transnacionales? Sí,
Yo me acuerdo que sí, en Florida eso era el gobierno del estado de Florida que liberó 750 millones de mosquitos. El motivo oficial era de proteger a los que están víctimas de los mosquitos, supongo, ¿no? Que son nosotros. Yo realmente, eso fue una decisión bastante extraña. Y estuve también preocupado por no estoy bromeando, de los derechos de los mosquitos, ¿no? Los mosquitos, uno no va a protegerse matando los mosquitos, porque es parte de la naturaleza. Y hay también un proceso de exterminación en el mundo animal y los insectos, las abejas en particular. Pero bueno, yo creo que no puedo entrar en ese debate ahora, pero es un debate muy importante lo que usted plantea. El otro elemento es que la vacuna como tal tenía el proyecto de vacuna que se está incluso discutiendo bajo auspicios de entidades de Naciones Unidas, tiene por motivo de implementar lo que se llama un pasaporte digital, que sea metido, viene a ser vacunado y sus datos personales estaban ahora catalogados. Es decir, que en vez de tener un pasaporte, pasa la frontera y ya pueden identificar las personas en cualquier parte del mundo. Entonces es una forma de aparato que afecta, es cierto, los derechos de cada uno de nosotros. Y tiene ciertas tendencias hacia el Estado totalitario, pero la vacuna sí tiene ese elemento de digitalizar las personas. Bueno. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, compañeros? A ver, Rogelio. Sí, gracias, profesor. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias, profesor, por la plática, por la charla. Y bueno, mi pregunta va enfocada más a que, bueno, sabemos que durante toda la historia de la humanidad, pues ha habido grandes pandemias, ¿no? Un claro ejemplo es, por ejemplo, la gripe española. Y bueno, mi pregunta sería que si usted cree que con el COVID-19 fue algo inventado porque el sistema capitalista ya estaba en declive y para controlar, por ejemplo, también a las sociedades, como decíamos, a través del miedo y para que surja un nuevo país hegemónico, como puede ser a lo mejor China o algún bloque como la Unión Europea y que a partir de eso quieran imponer pues un nuevo modelo económico y social para toda la sociedad. Mira, primero yo creo que hay que entender que eso no es una pandemia. ¿Okay? Podría ser una cuestión de salud pública. No quiero decir que la enfermedad no existe. Hay médicos que dicen que no ha sido identificado desde el punto de vista científico. Después de 9 meses están diciendo esto. Y yo no vi ningún documento científico comprobando la existencia de ese virus. Pero todavía yo creo que sería un error de decir que el virus no existe. Bueno, el virus es identificado con ciertos rasgos, enfermedad respiratoria, parecido a la gripe estacionaria y al resfrío. No soy yo que lo digo, eso es la versión oficial.
Lo puede averiguar en la OMS. La definición oficial es lo que mencioné. Entonces hay que preguntarse si ese virus es peligroso y comparable a la gripe llamada española del año 1918. No lo es. No lo es. Es una campaña de miedo, pero no es una pandemia. Es tomando una enfermedad que, bueno, no hay que realmente, mira cuántos políticos han sido afectados por la gripe, incluso a Trump. Se va al hospital y vuelve unos días después, dice, no tengo nada, ¿no? Y como decía anteriormente, hay más muertos y enfermos por el miedo. El miedo está creando enfermedades. Y lo sabemos. Hay cuestión de salud mental, pero hay también gente que va a suicidarse. Pero yo creo que lo que es fundamental es decir simplemente que las cifras oficiales desde el comienzo no, y los conceptos no indican a una pandemia. Y para decir que es una pandemia, sería necesario identificar el virus en el test. Y los informes científicos dicen que los falsos positivos representan más del 90%. De los que son positivos, 90% son falsos positivos, o lo que se llama, bueno, hay que examinar esa literatura, pero no hay ninguna, y hay una serie de mentiras en la presentación de los datos. En Gran Bretaña se estaba midiendo el test PCR, que es falso, para empezar, pero lo doblan, porque hacen un test en la nariz, la otra en la garganta, y después dicen no dicen que es la misma persona, dicen son dos personas. Entonces las cifras se doblan y hay toda una serie de manipulaciones. Alguien se va a testar y testa positivos y regresa. Lo cuentan una segunda vez y una tercera vez. Hay toda una serie de mentiras en cuanto al manejo de estas cifras, dado también al comienzo que el test no puede identificar la enfermedad. Imposible. Ya los virólogos, los más conocidos en el mundo, lo dicen. Entonces, yo no creo que es una pandemia, es un problema de salud pública y es una mentira en cuanto a las políticas económicas, sociales que están al servicio del Estado para manipular la vida de millones de personas en 190 países. Quiebra económica. Hay gente que me dice, yo no entiendo cómo intereses financieros podrían hacer esto de manera deliberada. Sí, hay una cierta patología en la clase capitalista. Pero bueno, si examina esto desde el punto de vista histórico, estamos llegando a un periodo en nuestra historia donde el proceso decisional es tan manipulada y controlada con propaganda también interna dentro del aparato decisional, privatización de las Naciones Unidas, lo que sea, y llevamos a una situación
donde una guerra económica puede ser llevada bajo un pretexto y un justificativo que es necesario para salvar vidas. ¿Ok? Y el impacto es exactamente al revés. En vez de salvar vidas, está matando a la gente a nivel planetario. Y cuando digo realmente en países pobres, que ya son pobres, hay una transición entre la pobreza y la desesperanza y la muerte. Y eso ya está comprobado a nivel empírico. El problema es que muchos científicos sociales de izquierda no hacen ese tipo de análisis. Yo realmente, bueno, es una paréntesis, pero bueno, ustedes tienen cursos sobre el Capital de Marx y lea el primer libro del Capital, es puro análisis empírico ligado al análisis conceptual. Pero ahora muchos estudiosos de la izquierda son realmente en cuestiones de paradigma, de ideología, y no entienden el funcionamiento de ese sistema capitalista donde hay una criminalidad. Bueno, estamos en guerra en distintas partes del mundo. Ya, y esto no está desligado a la crisis que vivimos. ¿Okay? A cada día veamos la situación en el Medio Oriente, la situación en el mar sur de China, la amenaza a China, la situación en el este europeo, en la frontera de Rusia, las guerras entre Azerbaiyán y Armenia, por ejemplo, la situación de militarización de la Unión Europea, de las guerras económicas. Todo esto está en cierta forma relacionado y la situación que vivimos actualmente hay que entenderlo hay que analizar todas estas informaciones, porque cuando se va a normalizar, los acreedores van a llegar, ya están, porque todos estos acreedores tienen vínculos con gobiernos, es cierto, van a llegar y el proceso de endeudamiento va a ser tan grave que va a ser muy difícil para las entidades del Estado de formular un proyecto de sociedad a nivel nacional. Van a llegar, bueno, Aeroméxico se va, bueno, las empresas petroleras, todo lo que es riqueza nacional va a ser bajo el dominio de los acreedores. Y los acreedores son los que van a también establecer las condiciones de normalización. Y esto aquí en Canadá hay la quiebra de la industria petrolera, una provincia entera. Bueno, ustedes lo vivieron también, donde se cayó el mercado de energía. Pero eso fue manipulado y fue implementado a un momento crucial en la evolución de la crisis COVID-19. Y yo creo que lo que estamos viviendo es un proceso que busca imponer un estado autoritario a nivel lo que David Rockefeller llamó la gobernanza mundial, el gobierno mundial, ¿no es cierto? Y además dijo muy claramente que lo que él estaba buscando es un dominio de
colaboración sector privado, sector público, public-private partners, ¿okay? Y que esto era un proyecto llevado por los bancos y los intelectuales, ¿no es cierto? Él dijo esto. Bueno, es un proyecto del gran capital que estamos viviendo. No seamos, lo tenemos que entender de esa manera. Y la versión oficial hay que descartarlo. Hay que pensar, no, eso no es una pandemia. Posiblemente es un problema de salud, pero las soluciones que nos están proponiendo está destruyendo nuestras vidas, ¿no? Eso es la verdad. Destrucción de la sociedad civil por medidas que son mentirosas. Y yo creo la solución es de enfrentar la mentira y también asegurar nuestros ciudadanos, amigos, familia, respetando sus opiniones al respecto, de decir su vida no está amenazada y esto no es una pandemia, es un problema de salud que se puede solucionar, pero la campaña de propaganda lo está sosteniendo medidas de desestabilización de nuestra sociedad, de nuestra economía, y hay que tener una postura individual y colectiva para enfrentar esa llamada normalización. Y en algunos países del mundo sí, en Alemania en particular, hay un movimiento ahora en las bases que es contundente. La prensa lo está distorsionando, diciendo que son neonazis, ¿no? Que son extrema derecha. Pero si vea los reportajes, incluso dicen que Robert F. Kennedy Jr., que fue a Alemania, que lleva una campaña en contra de las vacunas, ¿no? En realidad dicen, hay neonazis ahí. Bueno, hubo elementos de extrema derecha que habían infiltrado, pero eso era un movimiento de más de 1 millón de personas en Berlín. Las noticias simplemente no lo cubrieron, no lo habían examinado. Cada vez que hay un movimiento, aquí en Canadá hay movimiento, no es a misma escala, pero es contundente. Y después la prensa ni siquiera nos informa de las características. Si fuese simplemente de publicar las características del virus, y su definición y el PCR, yo creo que la gente lo lee y dice, bueno, hay mentiras. ¿Qué pasa? Estimaciones no valen. Estas estimaciones son inventadas. Yo no llego a decir esto de manera espontánea. Lo he estudiado durante un periodo de 9 meses. Tuve mis dudas desde el comienzo, que las estimaciones, además que hay que recordarse que la urgencia mundial de salud pública fue inaugurado en el 30 de enero cuando había 86 casos a nivel mundial.
86 casos que no son confirmados y que están basados en un concepto falso, que es el test PCR. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sí, Evelyn, creo que quería. Adelante. Buenos días, profesor, compañeros y distinguidos. Michael Chodowski. Valoro mucho el tiempo y la sabiduría que nos comparte esta mañana. Coincido con lo que usted expone. Yo también me mantengo escéptica respecto al tema del COVID. Un poquito más fuerte, Evelyn, por favor. ¿Ahí me escuchan? Coincido con lo que expone. Yo también me mantengo escéptica respecto al tema del COVID. Considero que el origen de la crisis es un juego macabro financiero, una estrategia bien planeada y también controlada para quebrar la economía global. Perdieron su dinero ciertamente los pequeños inversionistas, y quienes ganaron millones de dólares son las pocas familias que tienen la información completa sobre los mercados financieros. Si siguen con esa dinámica de empobrecer más a los países, pues no sabremos si el próximo año tendrán un nuevo capricho y nos mandan de nuevo a confinamiento. Volveremos a aceptar sin protestar. Dejaremos cerrar nuestra economía con todas las implicaciones que estamos viendo y también la brecha tan grande entre clases sociales. ¿Por qué no enfrentamos a esas personas que controlan el mundo sin que nos desaparezcan al decir la verdad? Pues existe mucha ambigüedad en el tema. La única forma posible para afrontarlos será solo con evidencia, divulgar la verdad. El conocimiento será quien salve a la humanidad. La misma evolución es quien al final podrá poner límites a los pocos de este planeta que quieren controlarnos a través de las tecnologías de última generación. Podríamos empezar, yo creo, con la vacuna para que no sea obligatoria en nuestros países. Es un tema muy complejo porque se trata de poder económico y político, pero considero que se puede ejercer algún tipo de derecho. No sé usted qué piensa, profesor Mike. Mira, el audio no era muy bueno, entonces, pero yo creo que hay un elemento fundamental ahí en cuanto a tomar conciencia de lo que está pasando en el mundo real. Y me parece, sería la cuestión de establecer, y no es fácil, sería de establecer en cada vecindad o comunidad grupos de debate. El problema es que los gobiernos no nos permiten reunirnos. Es importante que nos podemos reunir. Pero eso sí, me parece que es necesario que compartimos dentro de nuestras comunidades respectivas el análisis y ciertos elementos factuales, ¿no? Y después la gente va... Mi propia experiencia es que yo no voy bueno, la conferencia que tenemos hoy es un poco distinto, pero digamos, con mis amigos, yo voy a respetar el hecho que son afectados por la campaña de miedo. Pero sí lo voy a decir, si me preguntan, dicen, tú no tienes ningún motivo para tener miedo. Entonces es algo que hay que construir entidades de oposición y de debate. Desgraciadamente, la sociedad, los intelectuales, en muchos casos son financiados por las mismas fundaciones que están detrás de ese modelo. ¿Quién está financiando digamos, en Estados Unidos, voy a dar un ejemplo,
hay un movimiento en contra del racismo. ¿Quién lo está financiando? La Fundación Ford y Soros. Yo creo que el racismo a nivel del estructural está en el capitalismo global. No es una cuestión de tener enfrentamiento entre distintas categorías de la sociedad, pero ellos manejan las protestas. Entonces hay que reformular los movimientos en contra de ese modelo. Desgraciadamente, ellos también están controlando los sindicatos, ¿no es cierto? Bueno, digo, en Estados Unidos la izquierda está apoyando el candidato del Partido Demócrata, que no es necesariamente mejor que Donald Trump, ¿no es cierto? La izquierda tendría que tener su propia dinámica, pero se está afiliando y está financiado también. Pero entonces hay que empezar modestamente dentro de nuestros círculos sociales bueno, los medios, digamos, la comunicación por medios sociales en el Internet juega un papel, es cierto. La información tiene que circular, pero tenemos que empezar el diálogo y en particular tenemos que empezar el diálogo por los que son más afectados por esa crisis. Pero yo creo que la mayoría de las personas afectadas son afectadas por la ingeniería económica que se ha llevado y no por la enfermedad de COVID-19. Y hay que entender que si estamos realmente comprometidos con con una soberanía nacional, con los derechos fundamentales, no podemos apoyar a un proyecto que está empobreciendo a la clase obrera, a los que trabajan, a los campesinos, a los trabajadores. Yo creo que hay dos elementos fundamentales. Uno, las estimaciones son mentirosas. La definición del virus es mentirosa. Y tercero, las medidas tomadas a nivel económico, social, cultural, son no solamente mentirosas, pero son criminales, ¿no? Porque es el derecho a la reunión, a la cultura, a la educación, y en la medida que las estimaciones son falsas, ellos no tienen ningún justificativo para hacer lo que están haciendo. Pues el tiempo se nos ha terminado. Yo entiendo que quedaron muchas cosas en el tintero y que quedan entre todos ustedes una gran cantidad de incógnitas, de comentarios que hacer, pero el tiempo es un tirano. No nos queda más que agradecer al profesor Chosudovsky por su presentación en esta parte del diplomado en análisis geopolítico que venimos desarrollando en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Le agradecemos una vez más esa generosidad con el conocimiento que le caracteriza y el que haya estado una vez más con nosotros transmitiendo su información, todo su conocimiento. Muchas gracias, Michel. Bienvenido a México.